minutos damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, un experto en seguridad y en urbanismo. Un hecho accidental que mueve el piso en el tema de seguridad e inteligencia en Ecuador. Una trágica noticia que ha llevado al presidente de la República a instituir 3 días de duelo a nivel nacional. Quisiera preguntarle, al iniciar este diálogo, arquitecto Carrión, ¿qué es lo que significa para el Estado ecuatoriano el trágico fallecimiento del director del Centro Nacional de Inteligencia que se da en plena crisis de seguridad? Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia. Sí, logramos recibir esta información desastrosa que vino del exterior y produce un impacto en el orden humano, como también en el orden de las actividades a las que estaba dedicado este personaje. Básicamente del manejo de la inteligencia criminal en el país. Es una pérdida muy grande, pero también el caso de su esposa, porque su esposa era una mujer de cultura, y entonces en ese orden también el país pierde. En este caso del Sistema Nacional de Inteligencia, pues él estaba a la cabeza de esto, y hace poco tiempo, es decir, hace más o menos un año, se aprobó la creación de un sistema, y estaba justamente en esa perspectiva, ir construyendo ese sistema, de tal manera de que ahora habrá que ver quién lo reemplaza, cuáles son sus políticas, y bueno, hasta que tome cuerpo su presencia, pues tendrá su tiempo también. Así que es una pérdida absolutamente lamentable en términos humanos y obviamente en términos institucionales. La inteligencia necesariamente, por su esencia, se mueve en una especie de submundo, no es mucho lo que trasciende. A usted le preguntamos, como un experto en el tema de seguridad, ¿qué tan sólida considera la estructura de inteligencia ecuatoriana? No, ha sido muy buena, y me da la impresión que es una inteligencia muy clásica, muy tradicional, y eso no es aceptable en un mundo donde el tema del narcotráfico, de la violencia, de la economía criminal están permanentemente cambiando, y entonces también se tiene que incorporar estos cambios del crimen dentro de los cambios de la lógica de la inteligencia. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales es que hoy día el crimen ya no es local, es un crimen absolutamente global. Entonces, si no se hace un seguimiento a lo que ocurre a nivel global, pues difícilmente vamos a poder llegar a tener conclusiones válidas para el ejercicio de la política pública en términos de seguridad. Arquitecto Carrión, muy buenos días, y quizás uno de los temas que ha preocupado mucho alrededor de esto es en qué medida este trabajo de inteligencia a través de estos organismos efectivamente está sirviendo a combatir la inseguridad, la seguridad, la soberanía del país, y más bien se han convertido en herramientas para la persecución política, para la persecución a periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidamos que se habían levantado varios expedientes hace algún tiempo. Bueno, aquí hay como dos elementos. Uno, que yo creo que es parte de haber aceptado la baja calidad de nuestra inteligencia, el hecho de que el FBI, es decir, de inteligencia de los Estados Unidos, ha puesto una oficina acá por petición del propio gobierno ecuatoriano, lo cual muestra que no estábamos produciendo la inteligencia que necesitábamos. Vamos a ver si esto ayuda, si esto beneficia, porque todavía es muy poco el tiempo. Y sin duda me parece que la inteligencia ha estado diversificada, por un lado, hacia la lógica del crimen, que es a lo que debería dedicarse, y por otro, sin duda, al seguimiento a la actividad política. Y ahí una de las cosas que más me llama la atención es el tema de la información que hoy día tiene el país para hacerle seguimiento al tema delincuencial. Prácticamente desde hace 2 meses, 3 meses, ya prácticamente no se difunde la información de los delitos que ocurren en el país, y si se lo hace, se lo hace de una manera muy, muy limitada.
y eso me da la impresión que está impidiendo a que los medios de comunicación puedan tener también una opinión frente a eso y puedan también tener una información que difundir. Yo creo que eso está siendo bastante complicado. Y por último, sin duda... Sí, concluya, por favor. Y sin duda también a una persecución a ciertos actores periodísticos puntuales y ciertos actores políticos puntuales. Y entonces me parece que eso de alguna manera también ha estado desvirtuando esta actividad. Probablemente usted se refiere a uno de los cronistas de los mejores de Ecuador, un hombre crítico, abierto, transparente, fuerte cuando es necesario, Roberto Aguilar, quien ha sido separado de Diario Expreso en el marco de denuncias y de presiones que se habrían dado desde el oficialismo. Pero para no desviarnos del tema, pues es un tema que sí lo abordaremos en este noticiario para nuestros oyentes con mayor detalle el día de hoy. Quisiera preguntarles sobre cómo se encuentra justamente en este ámbito de la información el perfil del país, pero sustentado en índices, en indicadores de criminalidad. Recordemos que el año pasado fue uno de los más trágicos y duros para Ecuador, que cerró con algo más de 50 homicidios o muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superando las 9.200 muertes violentas. Este año, con la escasez de información que se tiene, hay confusión sobre el tema. Recientemente hablábamos con el jefe policial de los distritos de Cañar y Azuay en esta misma mesa y nos dio una cifra de que había bajado aproximadamente un 11% los homicidios a nivel país, pero la cifra parcial proyectada de este registro, que es un referente internacional e histórico, el de muertes violentas por 100.000 habitantes había disminuido un 25%, cifra que realmente nos sorprendió y que no cuadra siquiera con otras cifras oficiales como aquella de la reducción de un 11% en homicidios. Para ser concreto, ¿cuáles son las mejores figuras más confiables, me refiero, que se pueden manejar sobre este tema en el Ecuador de hoy? No, la verdad es que ya, por lo menos yo he perdido la confianza en la información. Por ejemplo, esto del 10%, del 20 y tantos por ciento, yo no sé en qué fuentes se estarán basando, porque de lo que se tenía en la información hasta más o menos el mes de marzo, abril, pues la tendencia seguía exactamente igual a la del año 2025. Y de pronto se contrajo la información y empezó a caer los datos. Pero puedo decir un dato que hasta ahora no se cierra, que es el de captura de droga. El año 2024 fue el año que mayor captura de droga tuvimos. Fue más o menos 194 toneladas, una cantidad muy grande. El siguiente año, es decir, el 2025, la cantidad de droga que se capturó fue sensiblemente inferior, fueron 214 toneladas. Y hasta este momento hemos logrado una captura de 108 toneladas. Es decir, este año va a ser incluso inferior, si la tendencia sigue exactamente igual a lo que ocurrió en estos primeros meses, a lo que tuvimos el año pasado. La impresión que yo tengo es que probablemente estemos alrededor de 200, con lo cual habríamos bajado de 214 a 200 toneladas. Y aquí se habla de que Colombia incrementó sustancialmente la producción de cocaína, pues niveles bastante altos. Y por otro lado, que por el Ecuador está pasando, por ejemplo, el 70% de la droga que entra a los Estados Unidos, a Europa. Y entonces yo creo que ahí hay una información que es complicada, ¿no? Y me preocupa sin duda el tema del periodismo, porque no solo que lo acaban de eliminar del Diario Expreso a uno de sus periodistas más importantes, yo diría casi del país incluso, sino que el propio diario está sujeto a esa situación. Hace poco también a otro editorialista del mismo diario tuvo que salir. Y eso está pasando. Si ustedes ven, por ejemplo, uno de los diarios más grandes de Guayaquil, que fue vendido
a unos empresarios, si no me equivoco, argentinos. Empresarios promineros, dicho sea de paso. Exactamente. Toda la información es respecto de lo que se está haciendo en términos de política pública en el ámbito de la seguridad y nada de información sobre la violencia. Entonces, eso me preocupa porque con eso se va construyendo un país imaginario, un país que no corresponde con la realidad, y creo que eso va a producir incluso problemas hacia el futuro. Hay otras figuras que hablan de esto, como el Índice Global de Crimen Organizado, que le da un lamentable 4º lugar a nivel mundial a Ecuador. Es que en eso estamos en eso, y se le está metiendo muchos recursos, la cantidad de cosas que se ha hecho, incrementar impuestos, producir nuevas legislaciones, los famosos estados de excepción, los toques de queda ya no se hacen porque no les funcionó, y entonces están haciendo ahora este plan que tienen en Quito, que es una especie de estado de excepción, pero sin la restricción de horas para la movilidad de las personas y la actividad económica, porque eso le reaccionó opiniones negativas. Pero, por ejemplo, en el caso de Quito, a diferencia del toque de queda, que era establecido más o menos para 2 semanas, esta es una cosa pues permanente. Y los resultados no tenemos. O sea, generalmente lo que se dice es que se capturaron tantas personas, hubo tanta droga que también fue capturada, cosas de ese tipo, pero en términos del impacto que eso está produciendo para la reducción de la violencia, pues no tenemos información. Ahora, Fernando, quizás valdría también la pena un análisis sobre esta intención del gobierno de que toda la infraestructura y la gestión de los gobiernos locales en materia de seguridad pase al gobierno nacional y sea a través de las instancias estatales, gubernamentales, que se gestione y se administre. Además de esto, en la coyuntura de lo que pasó con el municipio de Quito, esta supuesta existencia de una sala espejo, y hablando además de estos mecanismos y espacios para la inteligencia en el país, se ha denunciado también en estos últimos tiempos la existencia en casas particulares de infraestructura destinada, entre comillas, al espionaje y a la investigación, presuntamente de pertenencia de los gobiernos autónomos, de los grupos de delincuencia organizada, en un caso similar aquí en la ciudad de Cuenca, de presuntos funcionarios o exfuncionarios municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estas instancias además estarían ubicándose fuera, en este caso, del Estado. O sea, a mí aquí lo que me llama la atención profundamente es que no se busca la cooperación entre el nivel nacional y el nivel local. Y esto va tanto en Quito, Guayaquil, etcétera, sino en todas las ciudades, en todos los niveles. Y eso me preocupa muchísimo. Y esa confrontación va incluso en procesos de recentralización, es decir, cosas que históricamente ya habían sido superadas en el país y en general en América Latina. Hoy día estamos volviendo hacia un Estado mucho más fuerte, más sólido, en contra de las instituciones que tienen mayor proximidad con la realidad, con los problemas de sus ciudades. Y aquí viene el tema también de la seguridad. Lo que se hizo en Guayaquil con esta institución Seguridad EP, que era municipal y básicamente era de monitoreo, de videovigilancia, pues simplemente lo que se hizo fue pasarla del gobierno local al gobierno nacional. Y una cosa muy parecida en el caso de Quito, que además en el caso de Quito, esta entidad pues trabajaba directamente con el 911, que era una institución del gobierno nacional. Pero aquí se prefirió el conflicto, cuando incluso se había firmado un convenio de cooperación entre el gobierno nacional y el gobierno municipal para que toda esa información pueda ser manejada directamente por la policía. Pero se prefiere el conflicto, se prefiere ese tipo de cosas. Y lo que estamos viendo en el proceso electoral es exactamente lo mismo, Y a mí me da la impresión, vamos a ver si es que es cierto esto, de acuerdo a lo que he estado viendo algunos datos, es que nada raro sería que en Guayaquil, que si le dejan participar a Fiorelli Casa
pues ella pueda ganar por esta lógica de la víctima. Y porque además Aquiles Álvarez tenía una gran aceptación, no solo en Guayaquil, sino que se había proyectado nacionalmente. Y entonces aparece ella pues liderando ese proceso, y yo creo que tiene una buena posibilidad. En el caso de Quito, yo estoy viendo que Pavel Muñoz también está consolidándose. Y en el caso de Cuenca, yo veo el caso de Lloret. Imagínense lo que significaría las 3 ciudades más grandes, más importantes del país, pues lideradas por la oposición. Y entonces yo veo eso muy, pero muy complicado hacia el futuro, y yo creo que ahí, en vez de ver la conflictividad, esta contradicción entre lo local y lo nacional, lo que se debería privilegiar es obviamente la cooperación. Volviendo al tema de la seguridad y la información, arquitecto Carrión, revisemos en forma conjunta primera plana de Diario El Universo el día de hoy. En su sección política, el titular, jefe del Comando Sur de Estados Unidos y el jefe del Comando Conjunto Ecuatoriano hablan sobre ofensiva contra el narcotráfico. Abren comillas, Ecuador es el principal líder en la coalición de las Américas contra los carteles. Primera pregunta que surge de esta reunión, que va con fotografía incluida del jefe del Comando Sur y el jefe del Comando Conjunto Ecuatoriano, es cuánto está aportando Estados Unidos a la lucha contra las mafias que lleva adelante Ecuador. ¿Qué porcentaje comparte Estados Unidos en la práctica? Y lo otro, que es un tema siempre inquietante, ¿qué pasó con ese proyecto de la instalación de escáneres en los puertos ecuatorianos? Una iniciativa que fue promovida desde el gobierno norteamericano, del embajador que estuvo aquí durante el gobierno de Lasso, que llegó a instalarse a medias, pero que no funciona. ¿Qué pasa con los escáneres en los puertos públicos y en los puertos privados de Ecuador, que son la puerta por la cual fluye la mayor parte del tráfico internacional de cocaína? A ver, revisé también la noticia esta, sin duda. Hay por lo menos un par de cosas que son interesantes. La primera es que estarían inscritas en esta coalición de las Américas contra los carteles 19 países de América Latina. Es decir, prácticamente toda América Latina está inmersa en esta situación. Y esto se consolidó hace un par de semanas en la ciudad de Panamá, y ahí estuvo el Ecuador presente. Una segunda cosa que aparece ahí muy claramente es que los Estados Unidos ya están realizando acciones operativas de forma conjunta con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Los resultados y cuáles son no se conoce, pero ya estarían operando de manera absolutamente coordinada esas acciones. Y también se induce desinformación que el Ecuador estaría recibiendo tecnología para confrontar a los carteles, y por otro lado, lo que ya señalaba, también estaría recibiendo inteligencia a través del caso del FBI. Ahora, yo creo que si eso está ocurriendo, pues ya deberíamos empezar a tener resultados explícitos, y le preguntan incluso al jefe del Comando Conjunto cuáles son los resultados explícitos, y él un poco le da la vuelta a la cosa, y lo que dice es que hoy día la gente camina por la calle de forma más segura. Pues si uno ve las encuestas de opinión pública y no simplemente declaraciones de cualquier persona, pues la situación no es esa. Está incrementándose incluso la sensación, la percepción, el temor, el miedo que tiene la población a salir de su casa, con lo cual estamos teniendo problemas muy complejos, porque ya el tiempo se ha reducido, o sea, pasadas ciertas horas la gente ya no sale, como también a ciertos lugares ya no sale, con lo cual el espacio también se ha reducido. La situación es francamente complicada. Ahora, vamos a ver, no sé, hasta fin de año por lo menos, algunas de las acciones que puedan hacer de forma conjunta, y ver qué pasa con las mismas para conocer si es que efectivamente son eficientes o no. Bien, ¿y sobre los escáneres? ¿Qué es lo que conoce? Sobre los escáneres, pues prácticamente no se ha hecho nada, y yo creo que esa es una cosa absolutamente necesaria. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cuestión adicional, Gustavo, y es que
Hoy día los Estados Unidos está consumiendo mucho menos cocaína de la que consumía antes. Más o menos se estima alrededor de un 26-27% de los consumidores de la cocaína que estarían en los Estados Unidos. ¿Y por qué esto? Porque se ha abierto una cantidad relativamente parecida, un poquito menor de consumidores en el caso de Europa, y se ha abierto en el caso de América Latina. Nosotros no consumíamos tampoco cocaína y hoy día todos estamos consumiendo. El Ecuador es un país, yo creo, uno de los países que más consume en términos per cápita. Y probablemente el incremento del consumo en el Asia sea una de las cosas absolutamente determinantes, simplemente por el tema del precio. El precio en Dubái es altísimo. Y esto ha conducido al hecho de que haya un cambio en la geopolítica del narcotráfico, porque antes el narcotráfico dependía estructuralmente de la oferta, es decir, de la producción. Pero hoy día ya no ocurre eso. Hoy día depende la geopolítica del narcotráfico de la demanda, del precio que hay en Dubái. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Nosotros hemos detectado a través de la información periodística cuadros, cabecillas, etcétera, de estructuras criminales mexicanas, colombianas, ecuatorianas, peruanas, etcétera, en Dubái, en Europa. ¿Y por qué? Porque los precios ahí son fundamentales. Y yo creo que no es una cuestión de que esos cabecillas se están huyendo de sus países porque les están persiguiendo, sino que se van a esos lugares porque desde ahí tienen una mejor lógica de construir una gobernanza criminal. ¿Se podría hablar de carteles que estén funcionando? Yo lo que sostengo ahí es que estamos viviendo en una nueva forma de organización criminal, que ya no es la organización criminal, sino que es la red global del crimen. Y la red global del crimen surge básicamente porque hay un grupo criminal grande, por ejemplo, el caso de la Ndrangheta, que está en 81 países del mundo, 81 países del mundo, es una cosa impresionante, y que es un holding, es la tesis que yo tengo. Y entonces a ese holding se van uniendo otras organizaciones criminales como las ecuatorianas, mexicanas, colombianas, etc. Bien. Para finalizar, arquitecto Carrión, quisiera rogarle que nos describa el contexto amplio de la crisis de seguridad de Ecuador. Nos inquieta mucho hacia dónde va el país. Y el otro aspecto que usted lo ha tocado muy oportunamente, el de la comunicación. ¿Cómo debería el Estado manejar la comunicación en este tema tan delicado? ¿Cómo se justifica, por ejemplo, ese silencio total de los dos actores, los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador, en la serie de denuncias internacionales que se han hecho, con investigaciones periodísticas de por medio, con denuncias y excitativas de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esos ataques conjuntos que se habrían hecho en zonas del mar ecuatoriano y en Sucumbíos? Sí, bueno, de lo que se conoce hay por lo menos 2 operaciones que han hecho de manera conjunta y los resultados no son muy satisfactorios. Una en la Amazonía, en el oriente, donde incluso el New York Times mostró que fue un grave error que cometieron las dos organizaciones, porque esa hacienda, esa finca, etcétera, no era lo que ellos suponían que creían. Y lo otro es que lo que ha pasado es que se reprodujo exactamente la misma política que se hizo en las costas de Venezuela, donde han matado más de 100 personas, en la parte del Pacífico, frente a las islas Galápagos, donde fallecieron 8 personas. Y aquí hay la presencia justamente de organismos internacionales y la opinión pública, la prensa internacional, que es muy importante, porque si no fuera por ellos, pues difícilmente se podría conocer todo esto. Esas son las 2 acciones explícitas, públicas, de cooperación que hasta ahora hemos visto y que de lo que se ve no son significativas. Y aquí lo que surge es una tesis de que
los Estados Unidos ha tenido como tres políticas frente al tema del narcotráfico. La primera, la que le empezó el presidente Nixon en el año 71 de la guerra a las drogas, que era básicamente atacar la oferta. La segunda, que se planteó a fines del siglo pasado con lo que se denominó el Plan Colombia y posteriormente el Plan Mérida, que era México y Centroamérica. Y ahora que estaríamos inmersos en una tercera, que sería esta de lo que llaman el narcoterrorismo. Y entonces los Estados Unidos declara terroristas a estas organizaciones, el Ecuador hace lo propio, Argentina exactamente lo mismo, y así sucesivamente. Y como son terroristas, pues se enfrentan de manera conjunta. Y eso es parte de este grupo de los 19 países que se reunieron en Panamá. ¿De qué se trata la parte de la denuncia del Washington Post, que citando a una fuente cuya identidad la mantiene en reserva, fuente supuestamente del Pentágono, habla de operaciones de alto riesgo, Southern Spear, Pacific Viper, que serían actuaciones conjuntas, en este caso con Ecuador, en las cuales se habría llegado aquí, como ha sucedido en Venezuela o en Colombia, a ejecuciones de personas sin el debido proceso? No, eso yo creo que está ya registrado, eso ya se sabe perfectamente bien, y más bien, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela era una forma explícita de mostrar una política frente a eso. Y lo del territorio ecuatoriano, sobre todo en la parte marítima, a mí me parece que es ya la ratificación de eso. De tal manera que hoy día, por eso estoy señalando, estaríamos viviendo un tercer momento de las políticas antinarcóticos en el campo, en el caso de los Estados Unidos. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión. Él es profesor de la Flaxo, experto en seguridad. Son las 8:40 minutos.